de teclado para dar órdenes a las fuerzas astrales. Si leen la parashá, en el capítulo 27, versículo 15, dice que eran 15 codos del cortinado y sus columnas eran 3. Esto hace referencia al nombre de Yud-He que se une con Vav-He. ¿Y cómo lo sabemos? Porque 15 codos es Yud-He, pero el nombre de Yabok une Ejie con Yud-He Vav-He con Aleph Dalet Nun Yud. Y esos son 3 nombres que pertenecen a la columna central. Mi maestro hace referencia a una super metáfora semántica para hacer referencia al funcionamiento del tabernáculo. Ven la metáfora que utiliza, y aquí está el descifrar a mi querido maestro. Dice, las palabras masculinas no se pueden transformar en femeninas, pero las palabras femeninas sí se pueden transformar en masculinas. Quiere decir que el deseo de recibir femenino se puede transformar en deseo de dar. Lo que quiere decir es que el tabernáculo representa la unión del hombre y la mujer, los querubines, que transforman el deseo de recibir del placer en el deseo de dar a través de su meditación. ¿No es eso Yesod? ¿No es la conciencia sobre la imaginación? Transforman lo femenino. Nosotros somos la vasija de Yud-He Vav-He y la transforman en masculino. Esto también explica que muchas palabras están modificadas. O sea, en la Torá, muchas veces una palabra hay que modificarla. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está modificada la palabra? ¿No? O sea, en lugar de decir Esther, ¿no? Debería decir Seter, ¿no? Oculto. Sin embargo, dice Esther. ¿Por qué se modifican esas palabras? Para que las fuerzas del mal no tengan acceso a ellas. Por eso están cambiadas. Pero hay una gran labor semántica para comprender la raíz de la palabra. Entonces, en el final de los tiempos, esto implica una sabiduría que permitirá terminar la perfección del hombre. Es decir, sabremos interpretar cada una de esas palabras. Es la fin de la división y del sufrimiento. En un Fénix brillante, mi maestro explica cómo muchos de los 72 nombres de Dios están alterados, precisamente invertidos, para ocasionar sufrimiento. Y eso lo utilizan las fuerzas del mal. Y es nuestra capacidad revertir esa situación para aprender a unir y no a dividir el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Qué es lo primero que nos enseña la religión? A dividir el mundo de arriba del mundo de abajo. Que Dios está en un lado y nosotros estamos en otro. Cuando en realidad el tabernáculo es permitir que Dios habite dentro de nosotros. Entonces, cuando el texto de la Torá dice, tomarás de mis ofrendas, esta teruma se refiere al maná del cielo. Eso significa, tomarás de mis ofrendas. Es la autorización para que conozcas de los secretos del cielo. Por eso te dice, ve y tráeme una ofrenda. Te estoy dando permiso de que conozcas los secretos del cielo. Ese es el verdadero significado de la parashá terumá. Entonces, para recibir esa autorización, te dice, te voy a dar esa autorización, pero lo dice en la Haftará, siempre y cuando cumplas las leyes del cielo. Si no, no te doy esa autorización. Hace referencia a algo que viene en la próxima parashá, que es el efod o el pectoral del Cohen Gadol, que son los Urim y Tumim. Eran los nombres que aparecían. El pectoral tenía 12 piedras, ¿no? Y cada una de las piedras que tenía el pectoral tenía 6 letras. Formaban el nombre de las 72 letras, las cuales funcionaban como una herramienta de comunicación entre Akadosh Baruj Hu y el Cohen Gadol. ¿Qué significa esto? Que nosotros, aquí en el pecho de nuestro corazón, nosotros mandamos las indicaciones a cada parte de nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos,
y mandamos sangre a todos nuestros órganos. Y damos esas instrucciones como una herramienta de comunicación entre nuestro cuerpo y ese tabernáculo. ¿Quién era el centro del tabernáculo? Ese Cohen Gadol que estaba a través de los Urim Tumim con el pectoral al lado del arca del pacto. Entonces, cuando nosotros estamos meditando en Shabbat, debemos de imaginarnos ese Cohen Gadol que está dando esas instrucciones con las letras. ¿Quién construyó el tabernáculo? ¿Quién lo construyó? ¿Alguien sabe quién lo construyó? El rey Salomón. No, el tabernáculo lo construyó un señor que se llamaba Betzalel. Betzalel, que significa Sel y El. Sel quiere decir sombra y El es la partícula de Gesed. Era un reflejo del orden divino porque conocía el orden divino de las letras, de cómo fueron creados el cielo y la tierra. Imagínense que Betzalel entendía cómo creó el cielo y la tierra, Dios. Pues así construyó el tabernáculo. Eso significa que esto es un espacio para que usemos el teclado divino que existe en nosotros para generar eventos en este mundo. ¿Qué pasa? Que no sabemos usar el teclado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién lo construyó? Betzalel. Ahora, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un reflejo de cómo fue creado el cielo y la tierra. Era una máquina que no era de este mundo, que hace que las fuerzas de la clemencia rebasen a las fuerzas naturales. El tabernáculo es el trono de Kadosh Baruj Hu. ¿Y qué es el trono de Kadosh Baruj Hu? La Sefirá Gesed. Es hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros. ¿Y cuándo hospedamos a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros? En el Shabbat. ¿Se entiende? Es toda una metáfora. ¿Y cómo tenemos que hacer Shabbat? Con sus 3 comidas completas. Y junto con la relación conyugal. Eso elimina una gran cantidad de decretos negativos. Por eso, como es tu Shabbat unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, quien entiende cómo hacer Shabbat, lo ha entendido todo. Eso es ver con los ojos del alma y es ver en forma vertical, no en forma horizontal. Toda energía negativa en Shabbat desaparece y los decretos también desaparecen en Shabbat. Aprendemos a bajar la energía del Shabbat cada día de la semana. Eso está en el libro 4 de mi maestro. Lo anterior ocurre, y esto es algo que yo me puse a pensar. ¿Cómo podemos bajar la energía del Shabbat? Porque la Neshama Yetera es un alma nueva que solo baja en Shabbat. Pero si nosotros violamos los 39 trabajos prohibidos, entre ellos encender un timbre, encender el teléfono, encender cualquier aparato eléctrico en Shabbat, perdemos esa alma. Hay una fuente inacabable de bendición en Shabbat. Esa fuente o grifo de bendición que se abre es la palabra Baruch. Cada vez que decimos Baruch, abrimos esa fuente de bendición. Así es que cuidado cuando decimos Baruch en Shabbat, ponle el alma a ese Baruch para que baje toda la bendición, todo el Shefa, ¿no? Entonces, todo Shabbat, tu pregunta del Haftarah, todo Shabbat es luna llena. ¿Cómo que todo Shabbat es luna llena? Sí, claro. El sol es la conciencia y la luna es la sexualidad. En Shabbat tenemos sexualidad con conciencia y traemos almas de justos al mundo. Por eso las fiestas judías, Pesach, Shavuot y Sukkot, son luna llena o empiezan en luna llena. De igual forma, la luna disminuyó su tamaño ante el sol porque la luna es la imaginación y el sol es la conciencia. Es decir, comprenderemos cómo utilizar la sexualidad de una forma más potente. Cuando vayamos al otro mundo, todos
los días son un Shabbat eterno. Cuando hacemos la oración de Shabbat por la noche, estoy hablando del tabernáculo, decimos Baruch Adonai Leolam Vaed. Baruch Shem Adonai Leolam Vaed. Empezamos en Arbit, ¿no? Esto significa que ese Baruch, ese primer Baruch que hacemos, abre el grifo de bendición. Adonai hace transitar la bendición por la Sefirá Tiferet. Ameboraj sigue a Yesod en la fuente de bendición. Y Leolam Vaed es Malhut que recoge. Es extraer todas las bendiciones y traerlas al mundo físico para toda la tierra. Así como funciona esta tecnología baja bendición en Shabbat, así también el Mashiach va a hacer esta tecnología operar en el mundo. Luego dice que me traigan a Shemen, ¿no? Que me traigan aceite. Y aquí voy a explicar que el aceite de la unción, al que hace referencia la Torah, para mis queridos amigos que vienen de una religión conocida, no significa que hay que echarle aceite en la cabeza a nadie. Se les va a caer el pelo o les va a quedar muy aceitoso. En Isaías 51:1 dice: el Espíritu de Dios se posó sobre mí y me llenó de su unción. No dice el aceite de Dios, dice el Espíritu de Dios. Entonces, no está refiriéndose a un aceite. Es una metáfora para explicar que cuando echas aceite, que es permutado las mismas letras de Neshama, baja sobre el cuerpo una vibración y entonces es cuando baja el Espíritu Divino dentro de ti. Eso ocurre en el Shabbat. Entonces, ¿qué va a hacer Mashiach? Que todos los días sean Shabbat. ¿Y qué es Mashiach? ¿Qué es Mesías? Mashiach significa el ungido. Es decir, que solamente un alma divina ingresa en el Mashiach. No es que le tiene que rociar aceite. Entonces, la expresión donde dice, los cielos contarán la gloria de Dios, está relacionada con esta parashá. Porque quiere decir que los astros y los cuerpos celestes, habitados por inteligencias, están dispuestos a revelar los secretos celestes llamados Sefer Aelión. Doy un tip, libro escrito por mi maestro. Si podemos captar esa inteligencia, se puede construir un nuevo Zohar. El Mashiach revelará el Sefer Aelión. Ahora, ¿por qué necesitamos un tabernáculo? ¿Para qué tanta tecnología? Porque es la herramienta que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Eso es lo que corrige la caída de Javá. Ella se llamaba Hayá, con vida. Pero se convirtió al caer a este mundo, Javá. Cambió la Yud, que representaba el alma, por 10 sefirot. ¿Sí? Hayá, la Yud, representaba el alma, 10 sefirot. Y se convirtió en Javá, Vav, que representa 6 dimensiones. Su cuerpo espiritual se transformó en un cuerpo físico. Eso significa que Hayá se transformó en Javá. Pero hay un nombre que sufre el mismo cambio, la misma metamorfosis. Y es el nombre de Ejié. Ejié, Aleph Hei, Yud He, de la Sefirá Keter, también se transforma en el Da'at, que es Aleph He, Vav He. Fíjense, pasó lo mismo. Aleph He, Vav He. Y ese nombre, el Da'at, lo pronunciamos en Shabbat cuando decimos Bai Hulu Hashamaim, etc., ¿no? Y decimos, dice, Et Hashamaim vet Aretz, creó los cielos y la tierra.
Es decir, bajó el nivel de Keter al nivel de Da'at. Y ya expliqué mucho en la parashá anterior qué es el Da'at. Nuestro proceso en este mundo debe ser lo contrario a lo que hizo Javá. Javá lo que hizo fue bajar su nivel espiritual al nivel físico. ¿Qué hace el tabernáculo? Subir el nivel físico al nivel espiritual. Es elevar la conciencia. Pero si tú tienes una relación en Shabbat como gato, lo que estás bajando es el nivel del hombre al nivel de un animal. Eso es el caso de caer como Javá. Entonces, está escrito en el Zohar que las almas son emanaciones de Dios. Por lo tanto, si Dios es una fuente de bendición, entonces las almas deben de ser una fuente de radiación de bendición también en el mundo. Pero aclara que las almas superiores tienen el poder de bendecir almas inferiores. Entonces, mientras más elevas tu conciencia, mientras más sabes usar la meditación, la tefilá, la teshuvá, el Shabbat, más tienes capacidad para bendecir a otras almas. Y por eso es que nosotros debemos de ser esa fuente de radiación, de bendición a los demás. Entonces, el rey David, ¿qué le pasó? Sufrió muchísimas angustias, persecuciones, situaciones difíciles, que es análogo a este mundo. Este mundo tiene angustias, situaciones muy difíciles. Sin embargo, el rey David nunca dejó de hacer alabanza al Creador. Jamás se desconectó. Jamás fue en contra del Creador. Es admirable lo que hizo el rey David, a pesar de todo su sufrimiento. Eso es este mundo. Eso es, y nosotros tenemos que ser como el rey David. Nos prueba continuamente este mundo en ese sentido. Y evitó caer numerosas veces. La prueba es que de que el tabernáculo es una herramienta de elevación, es que en hebreo, tabernáculo se llama Mishkan. Pero si permutamos las letras, se llama Moshiheni. ¿Ok? En lugar de Mishkan, dice Moshiheni, que es un nivel de comprensión superior, que quiere decir arrastrar. ¿Arrastrar a qué? Arrastrar a alguien perdido. Si le enseñas los secretos, elevas una conciencia superior. Eso es el Mishkan. Cuando volteas a tu prójimo y le acercas a Kadosh Baruj Hu para que reciba bendiciones. Y entonces tu alma se convierte en fuente de radiación de bendiciones para los demás. Eso te acerca a la Shejina. Y eso te hace menos expuesto a los ataques de este mundo, porque la Geburá no va a atacar a la Shejina. Enseñar los secretos del cielo a alguien es cubrirlo de piedras preciosas. Por eso dice el Haftará, en una hermosa enseñanza, que entre Hiram y Salomón había paz. Hiram tenía un ejército poderosísimo y nunca atacó a Salomón, porque ambos conocían la Cábala. Entonces Hiram y Salomón, en lugar de ser rivales, aunque en realidad por ejércitos lo eran, se convirtieron en hermanos. Nunca pelearon. Los cabalistas no pelean, porque saben que todo lo que sucede en este mundo es designado por el Creador. Lo que sea es para tu enseñanza y para tu elevación. La sabiduría de los secretos del cielo es la verdadera hermandad. Por eso, en la política hay guerras y en la Kabbalah hay paz. Abre el corazón y la Kabbalah genera un hilo de unión entre las personas. Los secretos del cielo, ¿por qué son Yesod? ¿Por qué el Zohar es Yesod? Porque abre los ojos de la persona para que pueda ver los milagros en su vida y entender los milagros de su vida. Ahora viene la pregunta. Ya me explicaste todo este rollo del tabernáculo, ¿sí? Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cómo le hago para que funcione mi tabernáculo? Ahora tengo un problema.
¿Cómo funciona bien mi tabernáculo? ¿Cómo lo hago funcionar? ¿Cómo funciona mi máquina? El tabernáculo de arriba no se puede montar sin el tabernáculo de abajo. Y es que el tabernáculo de abajo, ¿sabes qué es? Para construirlo es estudiar el Zohar. El tabernáculo se construye de Yesod. Y Yesod es el Zohar. Yesod es el fundamento, ¿no? Es la base. El Zohar es la base. Esto se llama montar el tabernáculo. Abajo lo hace el ángel Mijael. Y arriba lo hace Metatrón. El tabernáculo de arriba, del Olam Abba, son los misterios no revelados. Esa es la revelación de secretos que ocurren en el mundo actual. Cuando nosotros revelamos secretos en este mundo, eso es bajar el Olam Abba al Olam Hazé. Eso es construir el tabernáculo. Entonces, había ofrendas o sacrificios que se hacían de noche, ¿no? ¿Y se hacían de noche para qué? Para que los demonios no se acercaran a la Tierra Santa. Ya dijimos que es una tierra donde mana leche y miel. Y ya sabemos que esta es una metáfora para el Shabbat. Es decir, para que no, este sacrificio que es el estudio del Zohar, te hace permanente el Shabbat durante la semana. Porque te atrae la Neshama Yetera. Es decir, cuando empezamos a entender los secretos del cielo, mientras estamos vivos, de ahí sacamos que a las fuerzas negativas hay que darle su parte. Por eso les damos un pedacito del pan de la mesa y les damos un poquito de agua, que eso está regulado por la halajá, para que no se acerquen a ti. ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde estaba montado? En la Tierra Santa. ¿Dónde se monta el tabernáculo? En la meditación cabalística. Entonces construimos el tabernáculo con el estudio del Zohar, pero lo ubicamos en la meditación correspondiente. Entonces lo más importante a nivel del cuerpo viene en la halajá. El alma tiene nefesh, ruach, neshama, hayá y yehidá. Son los diferentes niveles del alma. Cada nivel del alma está encadenado, así como estaban encadenadas las cortinas. Estaban encadenados unos con otros. Cada uno de los niveles del alma está encadenado a un nivel más alto. Por eso la halajá trabaja o regula el nefesh, el cuerpo. Aquellos que son malos conectando en mundos superiores, normalmente son muy buenos en la halajá. ¿Qué regula la halajá? Cómo tener sexualidad, cómo comer, cómo rezar. La halajá nos enseña cómo hacerlo. Y eso, bien o mal, influencia a los mundos superiores. También tiene un mérito la halajá. Akadosh Baruj Hu nos dice que siente un placer inigualable cuando construye el templo aquí abajo. Sintió un placer tremendo cuando construyó el templo aquí abajo. ¿Y qué es el templo? Es el Da'at. Es la capacidad de explicar lo intuitivo en lo racional. Activar es como un pintor, ¿verdad? Un pintor tiene una creatividad inmensa y lo pone en un cuadro para que la gente lo entienda. Eso es la capacidad de un artista de imaginar notas musicales y plasmarlas en una canción, ¿no? Ese es el Da'at. Por eso los artistas están llenos, ¿no?, de la parte creativa. Entonces, activar el Da'at es construir el templo. Y si dice que Akadosh Baruj Hu siente un placer descomunal por parte de su creación, ¿y qué es el tabernáculo? Es el Shabbat, es Tashuvhe, es Teshuvah, es traer gente en Teshuvah, es enseñar a la gente a conectar con su cerebro derecho
con su cerebro izquierdo. Eso es Teshuvá. Hacer Teshuvá en la gente. Traemos gente en Teshuvá precisamente cuando la gente empieza a conectar su cerebro derecho con su cerebro izquierdo. Lo que hacemos es, desde un mundo superior, es corregir almas manchadas. Es corregir las letras del alma de esa persona. Por eso, cuando la persona no puede conectar, es que tiene su alma manchada. Es corregir sus malas midot. Corregir las letras de tu alma es corregir tus malas cualidades. Punto. Por eso digo, no veo nada en la meditación. Dime cómo te comportas con tu boca, dime cómo te comportas en tu sexualidad y dime cómo haces Shabbat. ¿Por qué? Porque traer gente en Teshuvá es el dat de arriba. Es influenciar al Satán, la lógica, para que se someta y ceda. Pero cuando estoy tan atado a la clipa, tan atado al cuerpo, tan atado a las cosas de ese tipo, pues no veo nada. Mi creatividad está amarrada. Entonces, cuando activamos el Da'at abajo y arriba, entonces todos los ángeles cantan el Shir HaShirim, que es el acto de unión de los dos mundos. Por eso, el Shir HaShirim es el tabernáculo del Kodesh HaKodashim. Ese es el tabernáculo de arriba. El mundo de arriba es la intuición. Es el cerebro derecho y el mundo de abajo es la lógica. El conector es el Da'at. Lo que activa el Da'at, ¿saben cómo activar el Da'at? En el continuo esfuerzo de interpretar las meditaciones que tienes. Ese esfuerzo que haces de estar explicando las meditaciones a ti mismo y verbalizarlo es lo que activa el Da'at. Por eso no solamente hay que estudiar, también hay que meditar continuamente. Y es lo que activa el mundo de arriba y lo une con el mundo de abajo. Esa es la capacidad intelectual que solo se genera de esa forma. La verdad es que he descubierto que sí lo dice mi maestro esto, pero no lo dice muchas veces. Y preocupado porque mucha gente no lo logra hacer, pues es un músculo que tienes que empezar a ejercitar. Fíjense esto, cuando se creó el mundo físico, primero se creó el agua y después se creó la tierra. Así lo dice, ¿no? Primero creó los mares y después la tierra. Primero la luz y luego las tinieblas. Esto tiene origen en la historia del rey David. El rey David nos dice su historia, la voy a decir muy rápida, ¿no? Que cuando está en el mundo de las almas, Adán la vio y le dijo, qué bonita es esta alma, ¿no? Y dijo, no tengo años de vida para esta alma. Eso le contestó a Kadosh Baruj Hu a Adán. Lo que quiere decir en pocas palabras es que no estaba previsto que tuviéramos un cuerpo. El cuerpo genera opacidad para el alma. Disminuye la inteligencia del alma. El cuerpo. O sea, nos hace ciegos literalmente al mundo espiritual. Pero el cuerpo permite revelar secretos que no están en el Olam Haba. Porque en el Olam Haba no tienen cuerpo. Y como esto es un teclado cósmico, permite explicar cosas que no están allá arriba. Esa es la alegoría por la cual primero se crea el tabernáculo abajo y luego arriba. Primero el cuerpo y después el alma. Por eso conectamos primero con el cuerpo y después con el alma. Pero no significa que este proceso lo sigamos toda la vida, sino hay que invertirlo. Por eso doy algunos ejemplos, ¿no? Cuando tú ves en un sueño, por ejemplo, uvas blancas, es bueno. Y ver uvas negras es malo. Pero comer uvas negras es un buen augurio, ¿no? Porque las estás masticando. Esas uvas negras son el árbol, el símbolo del árbol del bien y del mal. Entonces, ¿qué es eso? Es tener ojos para el alma. No significan uvas físicas, ¿verdad? Sino es una metáfora. Entonces, igual, cuando la serpiente ocasionó la muerte en un mundo físico, también ocasionó la muerte en el mundo espiritual. La luna, se dice, disminuyó su luz. Significa que tus proyectos fracasan. Y ese es el objetivo de la serpiente, que tus proyectos fracasan.
El tabernáculo tiene una analogía a que el mundo de arriba y el mundo de abajo se dan un beso en la boca. ¿Qué es ese beso en la boca? Es la unión de Malhut, de Malhut y de Binah, que es el Shabbat. Se une Malhut, el mundo físico, con Binah en el Shabbat. Y también eso es llamado amor conyugal. Entonces habíamos explicado en el tabernáculo que Argamán, púrpura, en realidad es la metáfora que le representa la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, del día con la noche. De la misma forma, así como en el momento del alba, la oración sube de forma inmediata, existe una herramienta que provoca que unamos el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y esto es utilizando, fíjense aquí el truco, es una herramienta. Lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo es una herramienta que es la Sefirá Keter, que es lo más alto del mundo de arriba. Y el nombre del ángel Ariel. Ahora sí, porque conecta el mundo de abajo, Ariel. ¿Y qué forma? La palabra Acatriel. Aleph, Jaf, Aleph, Tav, Resh, Yud, Lamed. Y se añade Sebaot, que también une los dos mundos. Entonces, ¿qué es Acatriel? Es un nombre que une los dos mundos y fija los eventos, les da materialidad. Entonces, cuando decimos Acatriel, Sebaot, estamos uniendo los dos mundos y le da materialidad. Meditar sobre Acatriel es llamado un beso de amor, porque une los dos mundos. Lo mismo que acabamos de explicar es también cuando unimos Aleph, Dalet, Nun, Yud, que es Malhut, con Yud, que es Jacob, que eso es el beso que le dio Jacob a Raquel, que es Yud, Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. Eso es otra cosa que une, otra herramienta que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Por eso siempre que nosotros decimos amén, ¿no? Que es 91, yo interiormente medito Yud, Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. Y esto, cuando dice que me dé un beso de su boca, es el Yihud que acabo de decir. Yud, Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. ¿Okay? Entonces, solo hemos venido al mundo para que sepamos que Yud, Vav, es Elohim. Yud, Vav, es Elohim. Es decir, que nosotros, uniendo los dos mundos, dominamos las fuerzas astrales. Y eso es llamado el misterio de la fe y la síntesis de todo. ¿Qué es el misterio de la fe? Pues sí, es la síntesis de todo y es lo que gobierna a las fuerzas astrales. Para mí, en realidad, es el Shabbat. Eso es lo que dice el Salmo 91. Él me llama y yo le respondo en las situaciones de angustia, ¿no? Dice el Salmo 91. ¿Qué pasa cuando no unimos los dos mundos? Cuando no se estudia la Cábala. Esas almas pasan por el infierno. Y nuevamente vamos a desmitificar, lo hago con cariño, un concepto religioso para mis queridos alumnos. El infierno no es un lugar de fuego para quemar las almas. Por favor, seamos lógicos. El alma no es física, por lo tanto, aunque tuviera fuego, no siente calor. El infierno fue creado el segundo día de la creación porque era lunes. Está conectado con el lado izquierdo. Mal día para firmar contratos, lunes. El primer día domingo, solo había agua. Dios solo había generado este mundo para crear paz, Gesed, con el agua. El infierno es el lugar donde las almas recuerdan su misión en este mundo y desean conocer los secretos del cielo y Dios no se los da. Eso generó un gran sufrimiento para el alma. Pero el tercer día era martes y une los primeros dos. Es un buen día para firmar contratos. Todos los días por la tarde rige el rigor, pero esta energía se invierte
en el Shabbat. Y en el Shabbat rige la clemencia. ¿Qué es lo que hace el Shabbat? Es un inversor de energía. Todo el rigor lo invierte en clemencia y lo convierte en agua. Por eso hacemos referencia que el Shabbat es como el agua, es pura clemencia. Por eso Moshe, Yosef y David murieron en Minjá de Shabbat, pura clemencia. Vamos a continuar explicando qué es el infierno, ¿no? Entonces, de la misma forma, todos tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Nuestro cuerpo espiritual es bellísimo, elevado, enorme, precioso, guapísimos, súper guapos. Lo que venimos a este mundo es aspirar a ser esa imagen de nuestro cuerpo espiritual y elevarnos a ese nivel. Antes de vestirnos en el cuerpo físico, teníamos otra vestimenta. Y esas eran nuestras virtudes. Solo con ese cuerpo, que es el cuerpo espiritual, se puede profundizar en los misterios de la creación. Pero cuando nos vestimos de un cuerpo físico y nos volvemos, entre comillas, pecadores, cortocircuitando con la palabra y con nuestro órgano sexual, se genera un cortocircuito que cuando morimos no tenemos ese cuerpo de luz para alimentarnos de secretos de otro nivel. O sea, necesitamos ese cuerpo espiritual para seguirnos alimentando. Y eso trae mucha hambre al alma. Es un gran sufrimiento. Ese sufrimiento se llama Gehinom, infierno. Cuando el alma vuelve, por el contrario, a encontrar, después de la muerte, un cuerpo de luz, la alegría del alma es indescriptible. Porque entonces en ese momento te sientes orgulloso de haber hecho tu labor en este mundo. Eso se llama el paraíso. Ojo. Cuando una persona está acostumbrada en su vida a solo tener placeres físicos, por ejemplo, adicciones, me imagino a alguien que sea adicto al TikTok, ¿no? O adicto al Instagram, ¿no? O adicto a lo que sea. Cuando muere, tiene mucho sufrimiento, porque no tiene acceso a eso. Eso es detectado, eso es apuntado por una energía, una fuerza que se llama el ángel Santariel. Pues sigue intentando tener placeres físicos, por ejemplo sexuales o de comida, y no puede. Incluso esa persona, es alma, intenta encarnarse en otros cuerpos físicos. Y entonces forma un dibuk, es decir, un ocupa, que intenta, por su adicción, meterse dentro de una persona que está vacía. Y esa persona tiene dos almas, dos almas en una persona. Por ejemplo, adicción sexual y adicción por el poder, adicción por el dinero. Esas almas nunca se sacian y están bajo el control del ángel Dumá. Tienen 7 cualidades para que ustedes puedan detectar esas almas. Son malas, malvadas, pecadoras, impías, destructoras, orgullosas, criticones. Esas son cualidades de aquellos que tienen dos almas. No tendrán un cuerpo de luz. Igual que el que profana Shabbat o no hace honor a su creador, es decir, que no estudia los secretos. Profanar Shabbat es profanar 613 mandamientos, las 613 mitzvot. Y cumplir Shabbat, pues es cumplir los 613 mandamientos. Es el sufrimiento de no haber cumplido el propósito con tu cuerpo en este mundo. Así es que todo esto te lo explica la tecnología del tabernáculo. El remedio es que cuando hay una adicción, lo que tienes que hacer es eliminarla 40 días. Y esto es un código,
para aprender a distinguir entre el bien y el mal. Es el código de 40 que también está dentro del tabernáculo, el 40. Así como también el tabernáculo hospedaba a Kadosh Baruj Hu, nuestro cuerpo hospeda al alma hasta que muere. Y esa alma no es liberada hasta que el cuerpo se convierte completamente en parte de la tierra. Claro, el tabernáculo estaba anclado en la tierra, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, el rigor cesa. Por eso, hasta que nosotros no nos convertimos literalmente ya en carne, gusano, ¿sí?, no cesa el rigor en nuestra vida. Por eso Aarón, Miriam, Moshe, no murieron por ese proceso, sino por lo que se llama un beso de Dios. Estamos asociados con la parte del cobre o del estaño, pero también hace referencia el Zohar a que soñar con una serpiente de estaño o cobre significa un mensaje del cielo para no pecar. En Kippur, que está, ya lo mencionamos, conectado con Gesed, conectado con la plata, aventar al carnero, aventar los carneritos o los cabritos, aventarlos, elimina las acusaciones sobre nuestros cortocircuitos. Claro, es una metáfora, ¿no? Entonces, el Zohar literalmente expresa, y esto es muy importante, que hay 3 potencias en el mundo de arriba con las que Akadosh Baruj Hu se sirve para dirigir este mundo. Y estas 3 potencias les van a sonar conocidas. Es el cerebro, el corazón y el hígado. Esas son las 3 potencias. ¿Por qué lo menciona en esta parashá? Porque el tabernáculo es una máquina de meditación. El alimento físico opera al revés de la meditación. Así como cerebro, corazón, hígado es el proceso meditativo, el proceso de la digestión primero cae en el hígado, luego en el corazón y finalmente al cerebro. Meditamos Melech, Moach, Lev, Kaved, cerebro, corazón, hígado. Pero al revés dice Kaved, Lev, Moach. Entonces, en lugar de decir Melech, que significa rey, al revés dice Kelimá, vergüenza. El que come sin intención, sin meditación, genera vergüenza. Esos gases que se producen al comer alimentan el hígado celeste, que es Júpiter, al corazón celeste, que es el Sol, y el cerebro celeste, que es Jochma. No se puede hacer verajá sin comida, y no se come tampoco sin secretos del cielo. Tu mesa de Shabbat es el altar, y el altar es el que corrige los cortocircuitos. El ángel Surya es el que corrige las palabras de Torah de la mesa y te purifica de tus cortocircuitos. Hay 2 deberes al comer en la mesa: hablar de secretos y cosas kadosh y dar comida a los pobres, es decir, enseñar a los que no conocen. En función de tu mesa de Shabbat, eres juzgado si eres digno de tener medios de existencia o no. Si eres digno del mundo futuro y si Akadosh Baruj Hu te mencionará en los mundos de arriba o no. Entonces, hay que dar una parte a las fuerzas del mal, ya lo explicamos. La mesa de Shabbat debe tener 12 panes, así lo marca la parashá. Tener dominio y control de los 12 signos del zodiaco, es lo que significa. Y que estos nos sirvan a nosotros y no nosotros a ellos. El que sacia a los pobres en su mesa, es decir, el que le da secretos a los ignorantes, le envía a Kadosh Baruj Hu un alma adicional, y esa alma adicional le permite penetrar en secretos sublimes. La copa de bendiciones solo se utiliza cuando hay 3 hombres comiendo juntos, que es el Zimun, ¿no?, que lo utilizamos en el Bicat Amazon, porque la bendición emana de los ministerios de los 3 patriarcas, hace referencia a los 3 patriarcas. Esto es una sabiduría. Primero se toma, ojo, es una parte importante que pocos saben. Primero se toma
la copa con la mano derecha, que representa a Abraham, luego se pasa a la izquierda, que representa a Isaac, y luego con las dos manos se alza la copa, que representa a Jacob, porque la bendición viene de la columna del medio y no se debe quitar la vista del vino, a donde se meditan los nombres correspondientes. Entonces vamos a entender qué significa el brazo central del tabernáculo. La Yud representa el principio masculino y la Hei el principio femenino. La Shejiná de la corona del brazo central y del candelabro, dijimos, era la letra Vav. Y la letra Vav es el Brit, es el órgano sexual, es la alianza de la circuncisión. Es la síntesis de todas las sefirot y de todos los nombres conocidos y desconocidos. Y representa lo que la vocal sirve para la letra. Los tamim son acentuación de arriba y la vocal abajo. Es decir, lo que se establece en la intención de la cabeza y lo que se proyecta en el acto físico sexual es lo que determina lo que finalmente son la fuerza de todos los nombres conocidos y desconocidos. Y todo esto lo explica a través de esta profunda metáfora. Dijimos alimentar a los pobres en la mesa de Shabbat, ¿no? Entonces, un pobre es considerado como un muerto. Nadie le hace caso. Nadie lo toma en cuenta. Empobrecer por estudiar los secretos del cielo es bueno. Pero como el pobre es considerado muerto, quiere decir que te has matado por estudiar los secretos del cielo. Y aquel que se humilla de esa forma por la Shejiná, por la presencia divina, quiere decir que el placer de la relación conyugal debe relacionarse con las meditaciones. Eso significa empobrecerse y matarse por los secretos del cielo. Es decir, humillarse, anularse en favor de las meditaciones en el acto conyugal. El que consigue eso aporta vida a eventos felices, o sea, milagros entre las circunstancias. Todo esto es el buen funcionamiento del tabernáculo, ojo, aclaro. Entonces, el momento del máximo placer es el momento de meditar. Y se puede enviar incluso eventos felices a otra persona. Aunque tenga una gran fortuna, aunque una persona tenga mucho dinero, hay que ponerla toda a disposición de Akadosh Baruj Hu para poder unir a Akadosh Baruj Hu con la Shejiná. Esto significa es que tener una relación conyugal correcta es superior a una gran fortuna. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho dinero tendrás cosas materiales. Pero si tú sabes tener una relación superior, te da todos los eventos felices que quieras en la vida. Eso es traer el Olam Haba al Olam Hazé también. El arca estaba cubierta por oro por dentro y por fuera, ¿no? No nada más por fuera. En medio de los querubines operaba la profecía. Quiere decir que en medio del hombre y la mujer, cuando están unidos por completo, la Shejiná está en medio. Y por dentro y por fuera. Interiormente, porque se pone una intención kadosh, santificar el alma. Y también hay pureza del cuerpo, porque anteriormente y exteriormente se ha hecho el mikvé para purificar el cuerpo. Por eso estaban recubiertos de oro por dentro y por fuera. Una es la intención kadosh del alma y la otra es taor de la purificación del cuerpo. Ojo, esto no está en el estudio de mi maestro. Entonces, las herramientas del tabernáculo, que eran
los tenedores y las cucharas y todo eso, son las letras hebreas y sus secretos. Usando las herramientas cambiamos Elohim en Shaddai. A través de la meditación, el Sod de la Yud. Entonces, a través de la meditación, Shaddai es Yesod, el Sod de la Yud. Eso elimina la severidad. Amar a Dios, lo vuelvo a repetir, es meditar con cerebro, corazón e hígado. Neshama, Ruach y Nefesh. La piel de cabra que estaba asociada en las cortinas es la imagen del Satán. Eso aparece en la fase de la Torah donde Rivka le pone la piel de cabra encima a Jacob, que por cierto era el abrigo de Nimrod, vamos a entenderlo, la imagen del Satán, para que representara a Esav, y el príncipe de Esav es el Satán. Y ya sabemos que es el mundo percibido a través de los 5 sentidos. Entonces, el ángel de la muerte es el Satán. El espíritu del mal solo se hizo para vencerle al Satán. Entonces, ¿qué hizo Rivka? Le vistió del Satán. ¿Y qué hizo Esav? Intentó matarle, ¿no? Ahí nos explica el peligro que corres cuando te vistes del Satán. Entonces, cuando tú te vistes de la piel de cabra, es decir, de las virtudes de Esav, la Geburá va a venir en contra de ti. Quítate tu disfraz de piel de cabra. En Isaías 44:13 dice: todos los hijos de Israel conocerán a Kadosh Baruj Hu y serán profetas. Pero el propósito, entonces ahora nos quitamos la piel de cabra, es que seamos Or Lagoyim. Al contrario, nuestra vestimenta debe ser una vestimenta de luz, convertirnos en luz para los otros pueblos. En esa luz, sabiduría, está el Sod, está el Zohar, que es el árbol de la vida. El sentido literal de la Torah, por favor escúchenlo con todas las letras. El sentido literal de la Torah es el árbol del bien y del mal. Y ya lo dijo mi maestro en una clase, el árbol del bien y del mal es el Zera Levatala. Es la percepción material. Y tú te das cuenta que todas las religiones hacen una interpretación literal de la Torah. Toda religión conecta con el árbol del bien y del mal. Debemos de cambiar nuestra vestimenta de Esav y enseñar a los demás cómo vestirse de luz, de sabiduría. Hablemos de los querubines. En los primeros mandamientos, ¿no? Dice Shamor Shabbat. Así lo dice, en los primeros mandamientos de la Torah. Pero en los segundos mandamientos dice Zoher Shabbat. Es decir, en los primeros te dice observa el Shabbat, cuida el Shabbat. Y en los segundos mandamientos que le dieron las tablas, ¿no? O sea, porque vienen 2 veces los mandamientos, dice recuerda el Shabbat. Entonces, tenemos que unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Eso significa, a través de las intenciones que ponemos junto con nuestras acciones en este mundo. Por eso, el tefilín de la cabeza representa el querubín de la derecha, masculino. Y el tefilín del brazo, el querubín de la izquierda, principio femenino. El querubín de la derecha representa Yud Ke Vav Ke. Y el querubín de la izquierda representa Elohim. Uno el mundo de arriba, otro el mundo de abajo. Uno la clemencia, otro el rigor. Cuando hablamos de serafines, la palabra seraf en hebreo hace referencia a reptiles. Reptiles. Y hace referencia a la capacidad intelectual que tenían los reptiles antes incluso de la era glacial, de mundos que fueron destruidos. Son los serafines, de ahí vienen. No olvidemos que además la serpiente era una gran amiga de Adán, de ahí venía. Entonces, era un serafín.
Por supuesto, son mundos que fueron destruidos, lo aclaro. Entonces, los salmos, que también vamos a entender por qué están relacionados con el tabernáculo. Porque dijimos que hay un tabernáculo arriba y un tabernáculo abajo. Bueno, pues miren qué bonito. Los salmos que inician Le David Mismor, de David un cántico, esos están inspirados por la Shejina, por la presencia divina. Están intencionados para traer alimento al mundo entero. Le David Mismor. Pero los que son Mismor Le David, alimenta con los Sodot el mundo de arriba. Y nosotros le damos alimento al mundo de arriba. Así es que también hay que dar alimentos al mundo de arriba. Lo anterior que acabamos de explicar hace referencia que la profecía pasaba en medio de los dos querubines. El problema que tiene Akadosh Baruj Hu es que para hacer un milagro se pone en duda la justicia divina. ¿Por qué no funciona esa profecía muchas veces? Porque estamos llenos de cortocircuitos. Y esto lo explica la Torah de una forma asombrosa. Dice que cuando el pueblo de Israel quería salir de Egipto, estaba lleno de cortocircuitos. Entonces, el príncipe celeste de Egipto le dijo a Kadosh Baruj Hu: ¿por qué favoreces al pueblo de Israel si también ustedes tienen cortocircuitos sexuales? Es decir, tú estás siendo injusto. Porque Egipto tenía cortocircuitos sexuales, pero el pueblo de Israel también. Y Akadosh Baruj Hu le responde: solo por el mérito de Abraham, que estudiaba los secretos del cielo y escribió el Sefer Yetzirah, ese mérito lo traslado al pueblo de Israel y Egipto no tiene ese mérito. Entonces, el estudio de los secretos del cielo es lo que da el mérito al pueblo de Israel y la justificación para que nos saque de nuestros problemas. De ahí la importancia que nosotros, simples mortales, cuando entendemos los secretos, conocemos la naturaleza del Creador, le hospedamos y ese mérito es lo que permite al Creador obrar milagros en nuestra vida. De ahí, qué peligroso es no estudiar los secretos, porque entonces no tenemos un mérito para tener el mismo efecto de la salida que hubo en el Mar Rojo. Igualmente, también muchos matrimonios son un grande problema. Porque para Kadosh Baruj Hu, muchas personas no están casadas con su alma hermana. Entonces quiere decir que el principio masculino y femenino no cuadra. Y llega el momento en que cuando empieza a estudiar los secretos del cielo, se tienen que encontrar. Pero está casada con otro. Esto pasó al rey David, con Bathsheba. Y tuvo que hacer morir al esposo de Bathsheba. Es decir, es muy difícil para Kadosh Baruj Hu manifestarse en este mundo a partir de una relación que espiritualmente no es funcional para su propósito. Entonces, ¿cómo funciona el tabernáculo en este caso? Es muy complejo. El tabernáculo une el Olam Abba con el Olam Hazé y nosotros estamos en el pasillo de en medio. Entonces, imagínate que es un puentecito que no siempre está unido y tú te caes en medio. Entonces, lo que hay del otro lado de este frágil puentecito se llaman dulzuras de Dios. Sí, esos son los secretos que nos permite conocer a Kadosh Baruj Hu y equivale a una bendición. Pero lo que está del otro lado es caerte a un abismo donde nada te va a sacar. Entonces, mejor merecer esos secretos y esos secretos, prácticamente a los que están hundidos en ese puentecito, el único que los puede sacar es el Mashiach. Entonces, hablábamos en un inicio de esta clase que el pueblo de Israel busca un oasis de paz. Los cabalistas que discuten estos secretos son los que generan ese oasis de paz.
Vuelvo a repetir, nosotros somos ese tabernáculo. Somos un teclado cósmico. En todas las estrellas y en todos los planetas hay inteligencias encargadas de regir este mundo. Quiere decir que todos los eventos que ocurren en nuestra vida, todos, son dichas inteligencias. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento para dar órdenes a esas inteligencias, automáticamente se rige por la ley del karma, por la ley del tikkun. Entonces, si tú no eres un tabernáculo, entras en piloto automático. Y entonces, ¿qué pasa si en esta vida hice el tabernáculo, pero en otra vida hice un cortocircuito? Pues también en esta vida viene el efecto o el cobro de la factura correspondiente. La única forma de brincarte ese cobro de factura es si nosotros activamos la fuerza de Yud-Ke Vav-Ke para que en lugar de venir caos, vengan eventos de misericordia y de clemencia. En ese momento las estrellas y los planetas están al servicio del mundo. Todo lo creado, metales, bienes, cualquier cosa creado está al servicio de este mundo, pero al que conoce cómo activarlo, ese tiene la capacidad de convertirse en amigo de los ángeles, pero solamente es amigo de los ángeles el que conoce al Creador mismo. ¿Cómo ocurre esto? Porque encima de todas las inteligencias, y hablábamos en el Shabbat, que había 2 niveles de cortinas. La primera cortina es lo que divide la parte de Zeir Anpin de Atzilut, pero hay otro cielo. Hay otra cortina, llamado Hidra Mashkaná, llamado la Asamblea del Santuario. Aquí hace referencia a lo que denominamos no al rey, no a Yesod, Sod de la Yud, sino al sello del rey. Así se llama, el sello del rey. Eso no es hablar con el titiritero que le da las órdenes a Zeir Anpin, sino es el que le da la orden al titiritero y que mueve las cosas en el mundo. Para entenderlo, es el jefe del titiritero. El titiritero es el que está adentro del tabernáculo. El jefe del titiritero conecta con un nivel superior llamado el Telí. Y lo que conecta con el Telí es el Shabbat. Solo el Shabbat. Por eso quien no cumple con Shabbat no tiene capacidad de dar orden al titiritero. El Shabbat es el anillo de matrimonio que da el Creador a su pueblo. El objetivo por el cual se había creado el tabernáculo era para poder realizar los korbanot, los sacrificios. Para eso se hizo el tabernáculo. La palabra sacrificio, Korban, significa acercarse. Más explica el Zohar que los sacrificios ya no eran tan agradables a Kadosh Baruj Hu como lo es el estudio del Zohar. El estudio del Zohar es más que un sacrificio. Es más allá que los korbanot. Las delicias de Akadosh Baruj Hu es cómo se deleita con los tzadikim, con los justos que se levantan en Hatzot a estudiar, y hace referencia que las pequeñas letras son las letras con las que estudiamos en este mundo el Zohar. Pero las grandes letras son las de las estrellas y los planetas que movemos cuando meditamos. Entonces un padre hace 3 cosas por su hijo. Le circuncida, le entrega el pidión a Ben, el primogénito, y le casa. Akadosh Baruj Hu hace lo mismo. Nos da el mandamiento de la circuncisión. De igual forma nos rescata de Egipto y nos saca de Egipto, es decir, nos saca de esa esclavitud emocional. Y el tercero nos casa con la Torah. Pero así como una mujer desposada podemos descubrirla,
también nosotros debemos abrir la Torá y descubrirla. De ahí que quien descubre el Sefer Torá, eso es lo que tiene, ¿no? Pero todo el sufrimiento que nos viene es porque nos rehusamos a estudiar la Torá. Díganme, por favor, ¿cuál es la única corriente que estudia la Torá? Todos los demás pueden leer la Torá, pueden interpretar lo que quieren, pero nadie estudia la Torá. Entonces, lo que hizo Moshe es ponernos en ese camino. Moshe es el que nos dio este regalo del tabernáculo y es la explicación de toda la Parashat Terumá, que nos explica toda la tecnología de este regalo que construyó Moshe para nosotros. Es la Parashat Terumá.